Vamos a tomar la Biblia como base. Hola. ¿Cómo puedo tomar buenas decisiones? ¿Cómo podemos tomar buenas decisiones? Bueno, la palabra de Dios nos ayuda a ser sabios, ¿no? Vayamos a Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4, versículo del 5 al 9. La palabra de Dios nos dice así, dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, dice, ¿no? Bien, muchas veces la palabra de Dios nos dice exactamente cuál es el mejor camino a seguir, ¿no? Ante una decisión que nosotros tenemos que tomar. Y otras veces la palabra de Dios nos aconseja, ¿no? Para que después nosotros seamos los que tengamos que tomar dicha decisión. Así que se trata un poco de analizar y descubrir la palabra de Dios a los efectos de poder enterarnos cuáles son esos consejos que Dios tiene para darnos, ¿no? Para que nosotros después podamos tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Bien, entonces, uno de los puntos a tener en cuenta, primero vamos a Proverbios, vamos de nuevo a Proverbios, capítulo 14, versículo 15. Proverbios, capítulo 14 y versículo 15, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Dice: el simple todo lo cree, dice, ¿no? Mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Qué podemos aprender de esto, no? Que, bueno, primero tenemos que explicar a qué le dice Dios simple y a qué le dice el avisado, ¿no? Porque acá nos dice el simple todo lo cree. Entonces, el simple vendría a ser una persona ingenua, ¿no? Alguien ingenuo que cree todo lo que le dicen. Entonces, el ingenuo todo lo cree. Digamos que es atolondrado en su forma de andar, digamos, ¿no? Y toma decisiones capaz que apresurada. Entonces, habla de una persona ingenua, el simple. Dice: mas el avisado mira bien sus pasos. El avisado es una persona prudente, ¿no? Es una persona que actúa con cordura, actúa pensando, analizando las situaciones antes de largarse a tomar una decisión apresurada, ¿no? Es todo lo contrario al imprudente, a todo lo contrario a esta persona que Dios lo trata de simple, ¿no? De ingenuo, ¿vale? Bien. Vamos también a Primera de Tesalonicenses, que también Pablo, en este caso, nos va a dejar una enseñanza que está muy relacionada con esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 21 al 22. La palabra de Dios dice así, dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, dice el 22. Entonces, acá Pablo también exhortando a la iglesia de Tesalónica a que examinen todo, ¿no? Y que retengan lo bueno. Entonces, una persona que es prudente va a examinar cuáles son todas las posibilidades, ¿no? Y en base a toda la información que haya recabado y a toda
el recaudo de haber tenido toda la información a disposición, recién va a retener lo bueno de toda esta situación y se va a abstener, por supuesto, de todo lo contrario, de todo lo malo, ¿no? De las consecuencias, ¿no? Entonces va a medir las consecuencias de lo que va a hacer. Entonces esa persona prudente tiene este consejo, ¿no? Para que seamos prudentes, ¿no? Bien. Por otro lado, hay otro punto que es interesante también tener en cuenta, que es el que nos dice Proverbios en el capítulo 28. Vamos a volver a Proverbios. Proverbios es un libro muy interesante porque, bueno, ahí vamos a encontrar los consejos, ¿no? Los consejos sabios y prácticos para poder llegar a tener una vida y vivirla sabiamente, ¿no? Recordemos que Proverbios es un libro que fue escrito mayormente por Salomón, ¿no? El hijo de David, el rey Salomón, que, bueno, dice la palabra de Dios que era la persona más sabia del mundo, ¿no? Tenía ese don, ¿no? Él escribió mayormente los Proverbios y en el capítulo 28, versículo 26, dice así. Dice que el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces, otra vez, nos habla un poco de no dejarse llevar, ¿no? Por las emociones, ¿no? No dejarnos llevar por lo que dicta nuestro corazón, porque la palabra de Dios también dice que nuestro corazón es engañoso. Entonces, es importante tener en cuenta todo lo que la palabra de Dios nos dice, porque fíjense cómo en diferentes lugares, tanto en los proverbios, en los consejos de Salomón, nos dice una cosa que después Pablo termina también de alguna manera exhortando a las diferentes iglesias con consejos y con consejos que nos da, digamos, también Pablo, que dentro de lo que es la doctrina a seguir, ¿no es cierto? Para hacer la voluntad de Dios. Bien, dicho esto, agregar un versículo más que está en Jeremías está por Isaías. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Que nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿No? Que es lo que recién estábamos diciendo, ¿no? Entonces, no confiar en nuestros propios instintos, nuestros propios razonamientos, en lo que dicta nuestro corazón, en los impulsos, en las emociones, sino más bien tener los pies sobre la tierra, ser prudentes en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, de analizar la situación, y ir a la palabra de Dios, que es la fuente de toda verdad, que es fuente de sabiduría, y bueno, que nos va a ayudar a que nosotros podamos adoptar esa forma, ¿no? Ese tomar el consejo del Señor para que todas las cosas nos vayan bien, ¿no? Otro punto que es muy importante es que oremos, ¿no? Si no el más importante. Sabemos que la oración es la comunicación que nosotros tenemos con Dios. Mediante la oración es que Dios nos escucha. A pesar de que Dios sabe todas las cosas, Dios es todopoderoso, conocemos los atributos del Señor, que son, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, Él está en todos lados, Él conoce todas las cosas. Entonces,
es importante que nosotros tengamos una comunicación con Él y mediante la oración, por más de que Él conozca todas las cosas, ¿sí? Entonces, pedir el favor del Señor para que Dios nos ayude a ser sensatos, ¿sí? Para poder tomar buenas decisiones. Vayamos a Santiago, el libro de Santiago, en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 5, Santiago nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo la palabra de Dios, moviendo la palabra de Dios, analizando y escudriñando las escrituras, nos damos cuenta que todo indica a que nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar y escuchar el consejo sabio del Señor, tenerlo en cuenta, ¿no? Para que todas las cosas nos vayan bien. La palabra de Dios también dice de que nosotros hacemos planes, nosotros podemos tomar una decisión e ir por un camino, pero que Dios tiene planes que son superiores a los nuestros, ¿no? Que los caminos de Él son distintos a los nuestros, son más altos, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo no tomar en cuenta lo que la palabra de nuestro Creador, de nuestro Señor, nuestro Dios, nos ha dejado, ¿no? Los consejos que están escritos en la palabra de Dios. No hacerlo es ser imprudente, por lo tanto, es vivir chocando, es vivir resbalando. No quiere decir de que nosotros no vayamos a tener inconvenientes al tomar una decisión, ahora lo vamos a ver, ¿no? Seguramente vamos a tener escollos que librar, digamos, ¿no? Pero bueno, siempre hay piedras en el camino. El tema es saber sobrellevar cada situación, siempre agarrado, afirmado, ¿no? En la roca que es nuestro Señor y pedirle a Dios que nos ayude en todas las cosas. Bien, otros versículos en Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. La palabra de Dios nos dice así. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿sí? Así que bueno, nos remarca, ¿no? Nos remarca que es importante que acudamos a Él porque Él es fuente de toda sabiduría. Él va a saber, mediante su palabra, ayudarnos para que nosotros podamos ser más sabios y tomar mejores decisiones. Otra cuestión, otro punto a tener en cuenta a la hora de tomar buenas decisiones tiene que ver con algo que también dijimos hace un ratito, que es investigar, ¿no? Investigar, escudriñar, analizar, ¿sí? Fíjense que en Proverbios capítulo 1, versículo 5 dice, la palabra de Dios dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio, declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta que oirá el sabio, dice, y el entendido adquirirá consejo, ¿sí? Entonces, se trata de eso, ¿no? De investigar, de escudriñar, de escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros escrito en la palabra, porque para cualquier cosa la palabra de Dios, para cualquier evento, situación que tengamos que pasar, es un libro, la Biblia, que es rico en sabiduría en todos los órdenes, ¿sí? Si hablamos de medicina, si hablamos de
economía, si hablamos de sabiduría, de política, de lo que quieras, ¿no? Todo está en la palabra de Dios, solamente tenemos que perdón, ponernos a escudriñarla, por supuesto estudiarla, para que podamos sacarle el mayor jugo posible, y que Dios, mediante su palabra y mediante la oración, pedirle que nos ayude a entenderla, a comprenderla, para que podamos después poner por obra lo que vamos aprendiendo. De eso se trata, ¿no? Bien, entonces, lo que debemos hacer es, cuando tenemos que tomar una decisión, ir entonces a la palabra de Dios para ver qué es lo que dice Dios al respecto, ¿no? Poner a Dios en primer lugar, orar y decirle: Señor, yo necesito que vos me ayudes, que me guíes, que me des, Señor, el entendimiento, la sabiduría necesaria para que pueda yo tomar una buena decisión, para que pueda guiar a mi familia, para que pueda atravesar cada situación que me toque de tu mano, porque recordemos que Dios es poderoso, Dios es todopoderoso, entonces Él puede todas las cosas. Nosotros nos podemos nutrir de la fuerza que Dios tiene, ¿no? Porque nosotros no tenemos ni debemos apoyarnos en nuestra propia fuerza, porque nosotros tenemos una fuerza limitada, digamos. Entonces, seríamos ingenuos, seríamos insensatos si nosotros queremos hacer o valernos por nosotros mismos, cuando tenemos un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, creador nuestro, que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? Pero, claro, si nosotros no tenemos en cuenta a Dios, no buscamos el favor de Dios ni los consejos del Señor, entonces, claro, estamos viviendo como por nuestra cuenta, ¿no? Sin Dios, digamos. Y eso, digo, bueno, en mi caso particular, hermanos, yo ya viví de esa manera toda mi vida, o gran parte de mi vida, y así me fue. Gracias al Señor, gracias a Dios y a su enorme misericordia y paciencia para conmigo, cuando le di a Dios el lugar que Él se merece en mi vida y lo puse en primer lugar, acepté a Cristo en mi corazón y bueno, las cosas empezaron a cambiar y todo lo que la palabra de Dios dice, yo la veo reflejada no solamente en mi vida, sino en la vida de muchos de mis hermanos que dan testimonio de eso, ¿no? Así que, bueno, siguiendo con esto que estamos hablando, es bueno que analicemos a la hora de tomar decisiones todos los factores, ¿no? Es decir, hacer un listado con los pros y con los contras de la situación que estamos analizando y pensar bien en las posibles consecuencias que podríamos tener si hacemos una cosa o hacemos la otra. Hay un buen consejo, en realidad es algo que escribió Moisés en Deuteronomio, que estaba bueno para tenerlo en cuenta, que dice de Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, versículo 29, Deuteronomio 32, 29, dice así la palabra de Dios, dice: ojalá fueran sabios, dice, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera, ¿no? Todo esto lo dice, ¿no? Dice: ojalá que fueran sabios y que tuvieran en cuenta, ¿no? Dice: que comprendieran esto y se dieran cuenta el fin que les espera. Haciendo alusión al pueblo rebelde de Dios, que bueno, que una y tantas veces le daba la espalda al Señor, yendo tras ídolos paganos, dioses ajenos, falsos, y dándole la espalda al Dios verdadero después de tantas cosas y de tantos hechos que Dios hizo a favor de su pueblo.
Bueno, tenemos acá a Moisés diciendo eso, ¿no? Que ojalá que fueran sabios, ¿no? Ojalá que fueran sabios y que tomaran esto en cuenta para que sepan lo mal que le puede ir si toman una decisión contraria, ¿no? Así que bueno, por ejemplo, nosotros para tomar una decisión correcta, una buena decisión, tendríamos que pensar en cómo va a afectar esa decisión que nosotros vamos a tomar, no solamente cómo nos va a afectar a nosotros, sino cómo le va a afectar a nuestra familia, cómo le va a afectar a mi esposa, cómo le va a afectar a mis hijos, ¿no? Nosotros todo el tiempo estamos tomando decisiones. La vida está llena de momentos en los que tenemos que tomar decisiones y tener todas estas cosas en cuenta nos va a ayudar muchísimo. Tener a Dios en cuenta en nuestra vida nos va a ayudar muchísimo a tomar buenas y mejores decisiones. Es solamente querer hacerlo y poner nuestra vida en las manos del Señor. Bien, vamos a ir a Proverbios nuevamente, Proverbios capítulo 22. Hoy estamos con el libro de Proverbios, mucho, porque bueno, estamos hablando justamente de cómo tomar buenas decisiones y bueno, Proverbios nos da muchísimos consejos. Proverbios 22.3. Proverbios 22.3, que dice así, dice, el avisado ve el mal y se esconde, dice, ¿no? Mas los simples pasan y reciben el daño, ¿sí? Un poco lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? ¿Sí? Porque dice, el avisado ve el mal y se esconde. O sea, el avisado, ¿quién es? La persona prudente, ¿sí? El que examinó, el que estuvo escudriñando, el que analizó la situación. Entonces está avisado. ¿Y qué hace? Ve el mal y se esconde, ¿ok? Pero ¿qué hace la persona simple, el insensato o el que no es prudente? ¿Sí? ¿Qué hace? Pasa y recibe el daño. O sea, no tiene en cuenta absolutamente nada, sigue de largo, ¡pum!, recibe el daño. Entonces, estamos hablando entonces de ser prudente o de ser una persona insensata. Bien, hay otro versículo para tener en cuenta, para un poco remarcar un poco esto. Está en Romanos capítulo 14. Romanos 14. 14:19, y la palabra de Dios dice así, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, ¿sí? Nada, un poco lo mismo, ¿no? Sigamos lo bueno, sigamos lo que edifica, lo que nos ayuda. Tengamos en cuenta lo que Dios dice en su palabra, ¿no es cierto? Lo que construye a estar bien, ¿no? Dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, ¿sí? Interesante. Bien, es decir que si tomamos en cuenta estos pasajes, estos principios bíblicos, si ponemos a Dios primero, como decíamos, en primer lugar en nuestra vida, si buscamos el consejo del Señor, si tomamos buenas decisiones, nos vamos a beneficiar nosotros y se va a beneficiar también quienes están con nosotros, no nuestra familia en este caso, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros
ya hicimos este trabajo, ahí sí vamos en pos de tomar la decisión en cuestión, ¿no? A veces decidimos no tomar, o sea, o no hacer algo porque no estamos seguros, estamos ahí en la disyuntiva de si será bueno o será malo hacer o tomar una decisión. Y cuando pasa esto, claro, sí, es probable que nos vaya bien, o puede ser que o sea, que estemos dejando pasar una buena oportunidad, pero también puede ser de que no tomar esa decisión sea incluso peor que tomar una mala decisión, ¿sí? Y esto también está explicado en la palabra de Dios. También Dios tiene algo para decirnos con respecto a esto, que es esto es en Eclesiastés, ¿sí? Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Eclesiastés capítulo 11, versículo 4, dice así, dice, el que al viento observa, no sembrará, dice, y el que mira a las nubes, no segará. Pero fíjense lo que dice después. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos, ¿no? Cómo crece un niño en el vientre de la madre, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Claro que si vos mirás el viento, el que lo mira, dice, el que mira el viento, no sembrará, porque dice, no va a venir viento, quizá el viento trae lluvia, no voy a sembrar ahora, ¿no es cierto? Porque no el viento trae lluvia, lo que quiero decir es que si hay un viento, se esparce por todos lados, capaz que no es un buen momento, ¿no? Entonces está en la disyuntiva, ve el viento y no lo hace, no siembra. Y después dice que el que ve las nubes, dice, no segará, dice, ¿no? Porque claro, está precavido, está viendo a ver si el tiempo lo va a ayudar, ¿no? A la hora de segar y demás. Y la verdad es que muchas veces hacemos mal, porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. No podemos estar pensando o viendo, tratando de ver si es o no es, o si podemos ahora hacerlo o no, porque nosotros no conocemos los planes de Dios, no sabemos, como bien dice la palabra, nosotros no sabemos nada, no sabemos ni cuándo van a pasar las cosas, ¿no es cierto?, en nuestra vida, ni tampoco sabemos si vamos a vivir mañana, porque nosotros no tenemos comprada la vida. Dios sí sabe todas las cosas y deberíamos nosotros tener plena confianza en lo que Dios nos dice, porque es palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad y se cumple, se ha cumplido, se cumple y se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Ok? Bien. Por último, es bueno recordar que hasta la mejor decisión que nosotros podamos tomar no va a ser perfecta, ¿sí? Nosotros sabemos que en el camino podemos tomar una buena decisión fundamentada en la palabra de Dios, pensando de que esto puede llegar a ser lo mejor, sabiendo de hecho que eso es lo mejor porque tomamos en cuenta todo lo que venimos hablando, ¿no? Entonces vamos a estar mucho más cerca de que las cosas sean buenas para nosotros.
si planificamos, si tomamos en cuenta el favor del Señor, el consejo del Señor. El tema está en que ninguna decisión es perfecta, o pudiera no serlo, ya que en el camino pueden pasar cuestiones o pueden pasar cosas, y bueno, tenemos que estar preparados, ¿no? Porque quizá hay veces que para lograr ciertas situaciones, por más que hayamos tomado buenas decisiones o bien fundamentadas, puede pasar de que tengamos que sacrificarnos en alguna situación, puede pasar algún imprevisto y tenemos que estar preparados para eso también. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para compartir en el día de hoy. Yo espero que les sirva, tratar de ponerlo por obra y darle siempre al Señor su lugar en nuestra vida, tratar de meditar, de aprender de la palabra de Dios, tenerlo en cuenta siempre y no olvidarnos de que Dios está muy cercano a nosotros, que Dios siempre está en el mismo lugar, a pesar de que Él está en todo lugar, Él está ahí, siempre a la espera de que nosotros lo busquemos, que podamos nosotros tener una comunicación, una comunión con Él, como quien la tiene con su Padre. Él es nuestro Padre Celestial, y tenemos que estar siempre comunicados y en comunión con Él mediante la oración. Así que bueno, los invito ahora a que oremos, para darle las gracias al Señor, por su bondad, por su grandeza, por su humildad, porque Él es bueno y para siempre su misericordia para con nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en el que pudimos estar analizando tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando sabiduría y entendimiento, Señor, en tu palabra, que podamos, Señor, hacer aprender, Señor, a escuchar tu consejo sabio, Señor, a que podamos poder aprender y ayudar a todas aquellas personas, Señor, que tanto necesitan escuchar tu palabra. Padre, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, a ti, porque solo tú la mereces, Señor. Te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno, porque estás siempre a disposición, Señor, para poder ayudarnos en todas las cosas. Te pido, Señor, que cada una de las personas que esté escuchando este video, Señor, que pueda canalizar tu palabra, Señor, en su vida, que la pueda hacer la propia, Señor, y ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a todos a ponerla por obra para que nos vaya bien en todas las cosas. A ti sea la gloria. Te damos las gracias, Señor, por todo, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Bendiciones.